Nos encontramos una vez más aquí en su programa Escudriñando las Escrituras, y en esta ocasión los invito a que continuemos con el tema. Hablamos la vez anterior sobre el propósito de vida que tenemos. Ahí vemos cómo Dios tiene un gran diseño especial para todos y cada uno de nosotros. Y en esta hora quisiéramos continuar con este tema, hablando de esa familia tan especial, para lo cual los invito en esta hora que vayamos las Escrituras al libro de Amós, capítulo 6, y vamos a darle lectura al verso número 6. Dice la Escritura: beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen del quebrantamiento de José. Invito a que hagamos una oración. Dios, en esta ocasión te pedimos que por tu palabra, a través de tu Espíritu, Señor, podamos ser instruidos en esta ocasión. Y podamos, Padre, retomar nuestra vida, nuestro rumbo. Y en esta hora en especial te pido que bendigas a aquellos que están en dificultades, en problemas. Y que a través de tu palabra nos des un ánimo nuevo a quienes se encuentran o nos encontramos en dificultades, en angustia, en tribulación. Los tiempos son difíciles, pero siempre tus planes y tus propósitos son perfectos. Y creemos que lo haces. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén. Esta escritura, el libro de Amós, nos habla de un hombre llamado José. Un hombre que en el Antiguo Testamento y en la historia de la antigüedad fue un hombre tan especial. Y aquí me llama mucho la atención cómo habla del quebrantamiento de José, quebrantamiento de un hijo de Dios. Y quizás en ocasiones como hijos de Dios creemos que vivimos o pasamos cosas que no nos merecemos, porque vanamente nos han enseñado que cuando vienes al Evangelio, vienes al conocimiento de Dios, eres merecedor de todo lo bueno y de nada malo. Pero no nos damos cuenta que las grandes batallas y las grandes bendiciones se pelean y son a precio, en ocasiones a precio de sangre. Quizás no la nuestra, pero sí la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo, para ese tiempo cuando Amós escribe, era un pueblo que estaba ya en un letargo espiritual, en un conformismo. Veían la bendición material como la gracia de Dios plena, sin darse cuenta de dónde veníamos o de dónde venían. Y así pasa que nosotros, de momento se nos olvida de dónde venimos y a qué precio tenemos las bendiciones. No perdamos de vista que todo cuanto tenemos, cuanto anhelamos y esperamos y recibimos de Dios, es gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El pueblo de Israel se había formado como pueblo en tierra extraña conforme a la palabra que Dios le había dado a Abraham. Fueron engrandecidos, fueron quebrantados, pero llegaron a ser lo que fueron en esa nación. Llegaron a tener el favor de Faraón, el favor de los gobernantes, gracias a un hombre. Y a veces se nos olvida esta palabra, que fue quebrantado. Por eso a él se le denomina como el primer Cristo, porque fue quebrantado para traer provisión y bendición a su pueblo. Así Jesús fue quebrantado. Para entender, podemos ver que estos hombres ya eran grandes. Verso número 1 de Amós dice: ay de los reposados de Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y los principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Los notables, los principales, los que ni el aire los podía tocar. Sí, había grandeza en el pueblo. Sí, hay grandeza hoy en nuestras vidas, pero es gracias al sacrificio de Jesús, y el pueblo de Israel era gracias a José. José, un joven cuya historia, y podemos verla y podemos entenderla, Génesis capítulo 30, verso 25, para iniciar, podemos ver qué clase de persona era, qué clase de hombre era.
y cómo Dios desde su nacimiento fue formado para bendición. Génesis capítulo 30, verso 25 dice: aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por los cuales te he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió: hallé yo ahora gracia en tus ojos, y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario y yo lo daré. Esto es algo tremendo. Por esto, para este tiempo, Jacob ya tenía 10 hijos, 10 criaturas que habían nacido a través de sus mujeres. Y vivía cómodamente en la casa de su suegro, el padre de sus mujeres. Y podemos señalarlo de esta manera: el padre de su mujer, llamada Raquel. Vivía una vida cómoda, tenía techo, tenía comida, tenía sustento, tenía vestido. A sus hijos no les faltaba nada, tenían todo igual que él. Pero ¿cómo me cuesta trabajo entender que después de 10 hijos no tenía la intención de luchar por lo propio? Luchar por su bendición. Estaba lejos de su madre, llamada Rebeca. La ocasión anterior hablábamos de ella. Hoy estaba peleando una batalla. Y es una vida cómoda que muchos tienen, o muchos tenemos. He referido en la iglesia, y el día que compartía esto a la congregación, les decía: hay un dicho entre algunas personas: vivo con mis padres hasta que mis hijos me mantengan. Quizás era la condición de Jacob, de Israel. Pero la Biblia nos enseña cómo cuando nace José, su mente, su corazón, su espíritu es transformado. Porque entonces desea tener la bendición, cumplir su propósito en la vida. En ocasiones yo me pregunto: ¿qué necesitamos para asumir nuestra responsabilidad con nosotros mismos, para pelear por nuestra bendición, sin importar lo que digan los demás, sabiendo que tenemos el plan de Dios perfecto en nuestras vidas? Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una sola de ellas. Hay un libro escrito. ¿Qué necesitamos para vivirlo? Jacob necesitaba el nacimiento de un hijo, y ese era José. Desde ahí vemos un joven con propósito y un joven con bendición. Podemos entender y analizar capítulo 37 del libro de Génesis, verso número 2. ¿Cuál era la actitud de este joven cuando creció? Estamos ahí, Génesis capítulo 37, verso número 2, dice la escritura: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silba, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Aquí vemos algunas características. Trato de entender cómo. Por principio de cuentas podemos ver que era un joven obediente. Lo mandaban a trabajar y trabajaba. Era un joven que tenía una comunicación con su padre. Más allá de la comunicación, para sus hermanos era el chismosito, el que informaba todo lo que hacían, el que veía todo lo que hacían y iba y se lo decía a su padre. Y ahí es algo muy especial, Dice la palabra que informaba la mala fama de ellos. Mala fama. Y mala fama quiere decir que ante las personas parecían unas malas personas.
Hoy desgraciadamente hay lugares, hay congregaciones en los cuales hay esa actitud o hay ese señalamiento, mala fama. Los vecinos, los conocidos, los que nos tratan en lo cercano, en ocasiones dicen, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para ser como fulano, como sutano? Míralo. A veces nos ganamos una mala fama. Creemos que estamos en bendición y tenemos que reflexionar sobre nuestros caminos. Tenemos que reflexionar sobre nuestras actitudes. Dios nos ha llamado para hacerlo mejor. Este joven tiene una actitud de servicio, de trabajo, una actitud de obediencia, comunicación con su padre. Y dice la escritura que tiene un sueño y me impacta lo que dice. Verso número 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Ya le aborrecían, ya lo rechazaban. Tuvo un sueño, tuvo una visión, quiso caminar hacia esa visión, la creyó, tuvo un propósito. Verso número 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño, ¿verdad? Y lo platica. Y verso verso número 11, y sus hermanos le tenían envidia más. Le tenían envidia más. Su padre meditaba en esto. Le tenían envidia, le aborrecían sus hermanos. Un hombre que creyó en la grandeza de Dios para él. Un joven que creyó en el poder de Dios a través de él. Quizás así te has sentido tú. Has leído la Escritura. Te han dicho. Dios en tu corazón te ha dicho que eres para cosas grandes. Y desgraciadamente, cuando has platicado tus cosas, tus deseos, tus anhelos, no creen en ti. No confían en ti. Te dicen que es imposible lograrlo. Te dicen que no lo vas a lograr, que tú no sirves para eso. Te dicen que tú eres un estorbo. Aquí vemos la paciencia de un hombre y empezamos a ver lo que es el quebrantamiento de José. Que empezamos a ver la vida que tuvo este hombre. Y a veces lo han olvidado. El pueblo de Israel lo olvidó. Y así nosotros, en gran medida, hemos olvidado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y no recordamos que Él fue quebrantado, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Nosotros no le estimamos, nosotros no le tuvimos en consideración. Y no le tenemos en consideración. Mas meditando en la palabra nos damos cuenta de la actitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y lo vemos en este hombre llamado José. Un joven que dice la Escritura que lo vendieron. Capítulo 37, verso número 36, dice, y los medianitas lo vendieron a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, en Egipto. ¿Murieron sus sueños? ¿No? ¿Murió su propósito? No. Porque te han vituperado y te han hecho poco, han muerto tus sueños. Yo te invito a que te levantes en el nombre de Jesús. Quizás estás muy alejado de lo que consideras que son tus sueños. Pero mientras estés cerca de Dios, estás cerca de tu propósito. Porque Dios provocará la bendición. La palabra nos enseña que José fue vendido. Dice la Escritura, que cuando estuvo con Faraón, él trabajaba en Potifar, estuvo en la casa de Potifar y trabajaba. De ser el hijo de papi, el consentido, llegó a ser un sirviente, un esclavo. Después fue a la cárcel
y fue un esclavo. Pero ¿sabes una cosa? Al paso del tiempo interpretó los sueños como todos lo sabemos y llegó a ser, solamente después de Faraón, la grandeza de Dios en él. Creó una nación, engrandeció a la nación más poderosa de la antigüedad, llamada Egipto. Fue gracias a su interpretación de los sueños y él puso a Dios por delante, diciendo: de Dios son las interpretaciones. Por eso a él le dieron un nombre, según la palabra. ¿Sí? Capítulo 41 de Génesis dice: y llamó Faraón el nombre de José Zasnat Penea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. ¿Sabes? El nombre que le dio en hebreo significa el que revela los secretos. Solamente alguien en contacto y en comunión con Dios puede entender los secretos. Él dijo: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Él tenía contacto con Dios. Cuando vienen sus hermanos, sabemos la historia, se presentan delante de él, no lo reconocen. Al final de sus días, podemos entender cómo este hombre trabajaba y se esforzaba. Fíjate, de ser un sirviente, llegó a ser el máximo administrador de toda una nación. No te canses de trabajar en lo que hoy estás aparentemente alejado de tu visión. Dios te va a levantar de ahí. Y te va a levantar porque lo que hoy ves como adversarios, te invito a que los veas como la gente de bendición. Al final de sus días, cuando sus hermanos se acercan para decirle: oye, no nos trates mal, estoy parafraseando, fuimos malos, pero no sabíamos lo que hacíamos, perdónanos, y tu padre dijo que vieras por nosotros. La contestación que les da cierra todo el ciclo, y puedes cerrar todo el ciclo en tu vida. Y les dijo, capítulo 50, verso 19, y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Qué les estaba diciendo? Ustedes que me dañaron, ustedes que me perjudicaron, ustedes que me señalaron, ustedes que quisieron lo peor para mí, fueron los instrumentos que Dios utilizó para pulirme. Fueron instrumentos, fueron cinceles en las manos de Dios para pulirme y ver lo que ahora ven. Ustedes no sabían lo que hacían. Entonces se cumple la palabra. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es, aquellos que conforme a su propósito son llamados. Hoy estás viendo enemigos. Verlos como el instrumento que Dios está utilizando para formarte. Porque un día de lavar platos y de lavar pisos, de lavar celdas, José se levantó para ser el principal, para gobernar, para estar en una oficina, para estar en una dependencia gubernamental. Dios te puede levantar de donde estás para cumplir el propósito, cualquiera que éste sea. Y fue tan grande José, que al morir les anticipó que Dios los iba a visitar. Y en Éxodo capítulo 13, verso número 9, se cumplió su última petición. Antes de salir, Moisés sacó los huesos de José y los llevó con el pueblo cuando salieron de Egipto. Dios cumple los propósitos. No sé cuál sea el tuyo. Sé que estás luchando y sé que quizás te has desanimado, más quiero decirte: los cinceles que Dios ha usado tendrán resultado de bendición en tu vida. Te invito a que incline tu rostro y piensa en ese propósito y te animes en el nombre del Señor. Y en esta hora, si tienes que pedirle perdón a Dios, pídeselo y dile: Dios, perdóname, he flaqueado, me he apartado y he tenido un poco tu llamamiento quizás, pero en esta hora reconozco que tus planes son perfectos y agradezco todo mi entorno, todas las personas que están alrededor de mí, porque martillos e instrumentos te son para formarme
y ser una persona de bendición. Porque dice la palabra que consoló José a sus hermanos, y así nos has llamado para consolar a la gente y consolar a este pueblo. En el nombre de Jesús en esta hora, te pido que los propósitos que tienes para cada uno de tus hijos se cumplan en el glorioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, conforme a tu palabra. Y ahora nosotros lo pedimos, en el glorioso nombre de aquel que pagó nuestro precio, en el glorioso nombre de Jesucristo, aquel que dice la Escritura, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y yo declaramos que Jesús quedará satisfecho al ver su obra en nosotros. Te bendigo en el glorioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén. Hemos llegado a la parte final de esta transmisión. Te invitamos a que nos envíes tus peticiones al correo casaalabanza.contacto@gmail.com. Estaremos orando por ti. También te invitamos a que veas el resto de nuestros programas en el canal de YouTube, como el programa Casa Alabanza Kids, Siguiendo a Jesús, el podcast Celebrando su Gloria y el programa Escudriñando las Escrituras, los días lunes y jueves. Te invitamos a que des clic al botón de suscribirse y like para no perderte ninguna de nuestras notificaciones. Bendiciones en y con Dios.